una palabra que él compartió es que los ancianos tienen una responsabilidad hoy y es trazar las verdades. Y estas verdades, pues, son algo muy profundo. Yo hasta hoy pude apreciar cómo es que una verdad es diferente de una práctica. Por ejemplo, una práctica es invocar al Señor, orar, leer, inclusive tener un avivamiento matutino, esa es una práctica. Pero una verdad, decía el hermano ahí, era como ejemplo, él ponía la redención, ¿verdad? Entonces dice de que pues los ancianos son responsables de trazar esta verdad, pero para que los ancianos puedan trazar esta verdad, deben de, decía el hermano, que deben de profundizar en estas verdades y animaba a todos los hermanos a que pudiéramos entrar en los estudios vida. Y decía él que esa era una responsabilidad, ¿verdad? Y el hermano decía de que pues se han extendido muchas, y el recobro del Señor se ha extendido a través de muchas ciudades. Y esto ha sido una obra maravillosa hoy en día en el recobro del Señor, pero que el Señor, mientras más personas puedan trazar la verdad, mientras más personas estén constituidas de la verdad, entonces van a haber más personas como Esdras que puedan pues enseñarle la verdad a otros. Y también habló el hermano una parte sobre la educación que hay que dar a los hermanos, ¿verdad? Y yo pongo el ejemplo de nosotros, ¿verdad? Primero para dar clases, nosotros debimos ser educados en dar clases. O sea, tomamos una carrera que tuviera que dar con dar clases. De la misma manera, para educar a los hermanos, pues nosotros debemos de ser educados primero en estas palabras, en esta palabra, ¿verdad? En estas profundidades de la verdad. Y me llenaba mucho esto porque no solamente es una gran responsabilidad, sino que también el hermano lo relacionaba con el disfrute que nosotros podemos tener, ¿verdad? Y estaba hablando de los utensilios que fueron regresados del cautiverio. Y eso simboliza a Cristo como aquel que es las riquezas inescrutables. Y hoy en día el recobro del Señor está lleno de riquezas y muchas personas que están en la cristiandad, pues solo han tocado una parte que es muy baja, ¿verdad? Pero las verdades profundas se encuentran en los estudios vida y en toda esta riqueza que nos dejó el Señor a través de algunos hermanos. Entonces, hoy no solamente debemos de apreciar las verdades que están en el recobro del Señor como nuestro disfrute, sino que debemos de disfrutarlas realmente, ¿verdad? Y estudiarlas, porque pues el pastel está ahí, ¿verdad? Pero debemos de probar ese pastel, comer ese pastel, ¿verdad? Que eso llega a ser una realidad en la medida que nosotros entramos en esas verdades. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Cualquier persona puede venir y preguntarnos, mire, y usted sabe cuáles son los aspectos de la redención, ¿verdad? Tanto el aspecto jurídico como el aspecto orgánico. Y quizás nosotros nos quedemos en el aire, ¿verdad? Porque no tenemos esa constitución y porque no sabemos, ¿verdad? Entonces, aquí la figura de anciano no solamente se refiere a personas grandes, sino que se refiere a personas que toman la responsabilidad de vigilar sobre el rebaño del Señor. Entonces, tales personas deben de estar constituidas de estas verdades y tienen que estar educados y tienen que estar, por supuesto, conocer bien la verdad, ¿verdad? Porque si conocen la verdad, entonces, pues van a poder trazar la verdad. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Tanto de hermanos como hermanas, ¿verdad? Porque como les digo, la figura no tiene que ver con una persona grande, sino que tiene que ver con alguien que está vigilando constantemente el rebaño del Señor. Y esa es tarea de todos, vigilar el rebaño del Señor. Yo debo de vigilar a mi familia, debo vigilar, y cuando me refiero a vigilar no es estarlos viendo, sino que significa pastorear, cuidar, llevar el alimento, ¿verdad? Entonces me gustó mucho esto, ¿verdad? Que de verdad el Señor tenga tal misericordia y que nos dé más hambre entre nosotros, ¿verdad? Porque yo a veces siento que todavía no tenemos el hambre como para devorarnos todas las riquezas. Yo comparo un libro de, por ejemplo, ¿verdad? Creo que hay un autor que se llama, tiene un nombre cristiano, ¿verdad? Y estaba viendo un pedazo de un libro, pero casi todo era de moralidad y de autoestima y como de motivación, pero no tenía nada que ver con la vida, la resurrección, la muerte del Señor. O sea, era algo tan contrario, ¿verdad? Que solo era quizá para motivar a algunas personas cristianas. En realidad, en el recobro del Señor están las riquezas. En realidad, el Señor tuvo tal misericordia de traernos a un lugar donde aquí se encuentran las riquezas de Cristo, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros a veces no las apreciamos, no sabemos tomarlas, o simplemente no consideramos que son tan buenas, ¿verdad? Porque
como dice el himno, va, prueba y ve, qué bueno es Él, ¿verdad? Si nosotros no probamos, no podemos decir qué diferencia hay entre un libro motivacional y las verdades de recobro del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos ser hoy animados, ¿verdad? A entrar en estas verdades, a disfrutar de las riquezas inescrutables de Cristo, pero también necesitamos ser animados a enseñar a otros y a educar a otros con respecto a esta palabra. Alabado sea el Señor que Él nos habla hoy, ¿verdad? Él nos habla a través del Hijo. Eso es maravilloso, hermanos. Amén. Se necesitan muchos Esdras, personas versadas en la palabra de Dios. Muchas personas, muchos santos y santas de esta manera son necesarios para que pues llegue a ser la iglesia el testimonio. El segundo título es eso mismo, ¿verdad? Dios deseaba que Israel fuera su testimonio. Lo que pues quisiera mencionar en estos pocos minutos es que cuando salió de Egipto el pueblo de Israel, menciona aquí, básicamente eran la expresión de Dios, el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos empezaron a caer más, y al final pues murieron en el desierto, ¿verdad? Entonces, lo que pasó dice acá al final, sí, lo que pasó es que toda esta gente murió. Y Dios de ahí, de la gente que nació en el desierto, fueron los que pudieron entrar en la tierra prometida. Pero la razón por la cual cayó el pueblo de Israel que salió de Egipto era por la constitución que tenían. La constitución que tenían era la constitución de Egipto, lo cual pues los hizo que cayeran y cayeran. Entonces, muy importante que observemos este detalle. ¿En qué se está enfatizando esta parte? En la Constitución. La Constitución hizo caer al pueblo de Israel que salió de Egipto. Por tanto, todos murieron. Entonces, los que nacieron en el desierto fueron personas que tenían otra constitución, comieron de Dios mismo, comieron ese maná, bebieron el agua que salió del mismo Dios. La constitución de Egipto se acabó. Entonces, esta gente tenía una constitución fuerte, una constitución divina, porque venía de Dios. Entonces, menciona el siguiente subtítulo, que en la tipología, la nación de Israel estaba formada de Dios hombres. Ellos representaban a Dios mismo, pero al final, como mencionamos ahorita, todos se degradaron y murieron. Luego, pues, algo interesante es que esta gente que tenía una buena constitución entró en la buena tierra. Sin embargo, volvieron a caer, volvieron a fallar. Permitieron que la idolatría llegara, que se desviaron, y entonces menciona aquí que Dios mandó a los babilonios a la buena tierra y la tomaron. Entonces, otra vez, miren, de hecho, cuando entraron, ¿verdad? Cuando entraron en la tierra prometida, solamente nos leyó la hermana Elena ahí que entraron a Jai y uno los hizo fracasar. Entonces, al final, después del primer regreso bajo la mano de Zorobabel, este regreso, pues era necesario que fuera por parte de alguien de linaje real, digamos, por saber los temas administrativos y de gobierno, pero no era suficiente. Realmente lo que se necesitaba para que no volvieran a caer, para que tanto la muralla, el templo, el altar, todo fuera reconstruido, era que su constitución fuera cambiada, porque toda esta gente ahora era constituida por todo el elemento babilónico. Entonces, la primera parte habla acerca de que Dios quiere que su pueblo llegue a ser su testimonio, pero lo que le está impidiendo lograr eso al pueblo, lo que nos impide aún a nosotros llegar a ser el testimonio de Jesús, el testimonio de Dios mismo, es nuestra constitución. Entonces, esto que nos hablaba el hermano Marvin, que es la segunda parte del mensaje más o menos, habla de esta reconstitución por medio de la verdad. No solo las prácticas está bien, ¿verdad? Ayudan, pero especialmente necesitamos ser constituidos por medio de la enseñanza de la verdad, de la transmisión de la verdad. Yo me detengo acá y si alguien quiere compartir puede hacerlo.
jóvenes para que lleven a cabo, ¿verdad? Su palabra de él, ¿verdad? Porque tienen constitución, tienen todo el vigor, tienen todo realmente, ¿verdad? Y mentes tal vez más despejadas que una persona pues ya anciana, ¿verdad? Tenemos que estar bastante constituidos en Dios para poder, eh, pues enseñar pues las verdades pues o sea, la palabra de Dios pues para no dejarlo pues prácticamente, como le dijera yo, pues así, ¿cómo fuera la palabra? Para no defraudarlos, ¿verdad? Realmente. Sin embargo, eso es lo que tenemos muchos que tal vez no estamos bien constituidos con el Dios Padre, y lo que hacemos es enfriar mejor la palabra y no darla como debe de ser ante el Dios Padre. Amén. Amén, mi santo querido. Amén. Sigamos comentando entonces esta segunda parte de lo que sigue aquí de este lado. Nos compartía el hermano Marvin bastante acerca de esto. Primero menciona directamente a los ancianos o quienes tengan la responsabilidad en la iglesia. Deben, porque dice aquí que tienen una responsabilidad, enseñar las verdades. Recordemos lo del principio, esto es con miras o con el objetivo de que la Constitución cambie. Nuestra Constitución, el hermano Mario acaba de hablar ahorita, necesitamos ser constituidos. Esos constituidos, la Constitución es de lo que estamos hechos. Nuestro cuerpo denota de qué estamos hechos, ¿verdad? De agua, de comida, de lo que sea, pero en este caso también representa, digamos, de lo que estamos constituidos en nuestra mente, lo que somos realmente. Y esto se puede deducir muy fácil. Somos de lo que hablamos, ¿verdad? A veces hablamos solo de fútbol, solo de lo que se ve en la televisión, solo de problemas, solo de enfermedades, de lo que sea que hablemos más, de eso estamos constituidos. Entonces, a fin de llegar a ser el testimonio de Dios, nuestra constitución debe cambiar. Pero ¿cómo puede cambiar nuestra constitución si solo hablamos de televisión, por ejemplo? Necesitamos recibir las verdades. Así que los ancianos tienen esa responsabilidad. Por un lado, deben estar constituidos, y esto es algo muy serio y muy real, estar leyendo. Fíjese que Esdras tenía como profesión escriba. La profesión de escriba es que él hacía copias de la Biblia, digámoslo de esta forma. Entonces, no hacía solo una copia, ese era su trabajo, eso se mantenía haciendo. Así que conocía los libros de la Biblia con mucha profundidad. Él estaba constituido de la palabra, de la Biblia, de los escritos sagrados. Entonces, es un llamado, primero, por supuesto, a los que tengamos alguna responsabilidad en la iglesia. Pero hermano Marvin nos compartía que no solo ellos, sino también cada uno de los papás, cada una de las mamás. Entonces, es un llamado a que nos acerquemos al Señor en la palabra. El hermano menciona en este mensaje que laboraron con el hermano Ni por muchos años y culminaron los estudios vida. Y al punto donde este mensaje fue hablado, ya habían empezado o estaban avanzando mucho en el estudio de cristalización de la Biblia. Así que pues vamos cubriendo apenas algunos pocos estudios vida y son por todos 1984 mensajes. Entonces, pues tenemos un camino por delante. Mientras más avancemos, más vamos a ser constituidos. Entonces, y es muy importante esto, ¿verdad? Con la velocidad a la que podamos leer, que podamos recibir, que podamos aprender y entender y por supuesto disfrutar esto. Las preguntas muy claves que hacía ahí el hermano sobre ciertos temas básicos en cuanto a la verdad y la diferencia entre una verdad y una práctica. Entonces, pueda que sepamos muchas prácticas, pero no verdades. Entonces, por ejemplo, del libro de Esther, que ya pudimos pasar por ese estudio vida, aprendimos cómo es que Dios opera de una manera oculta, siempre preservando a su pueblo y trabaja de una manera secreta.
Me dio mucha paz y mucho gozo saber esto y escuchar las explicaciones de los hermanos. Cuando en su momento lo estudiamos, aprendimos una verdad muy fuerte y muy alentadora que nos hizo aún ser más pacientes y no decepcionarnos. Amén. Pero ahora estamos aprendiendo otros asuntos. Ahora necesitamos ser constituidos en cuanto a la verdad. Entonces, dice este otro título, se necesitan los Esdras que produzcan un pueblo constituido de las verdades celestiales. Amén. Luego mencionó también los tipos de riquezas y al final el Señor obra en su recobro por medio de su palabra. Así que, amén, hermanos. No sé si hay algo más o alguien más que quisiera mencionar algo ahora al final.